Vamos a hablar del poder de creer sin evidencias. Dígalo conmigo, el poder de creer sin evidencia. ¿Qué es una evidencia? Una prueba, algo que incrimina, algo que justifica, algo que puede darle validez a otra cosa. Eso es una evidencia. Se habla mucho de esto en la parte de la policía científica. Normalmente necesitan pruebas, necesitan evidencia para poder incriminar a alguien o justificar el delito. Se puede hablar también de evidencias de muchas maneras. Cuando usted va a hacer algún trámite a nivel público, le piden evidencia si usted está casado, si está soltero, si tiene hijos, si tiene hijos en otro matrimonio, si tiene... Entonces necesitan las evidencias de lo que usted está hablando, de lo que usted está diciendo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 20, déjenme revisar acá que no le anoté la cita. Juan capítulo 20, versículo 24, búscamelo allí. Ahí mismo es, Juan 20, 24. Dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Yo quiero que mira que tiene a su lado y no se vaya a poner bravo porque se lo estoy mandando. Hágalo así, póngale las manos. Ahora con la otra mano hágala así del dedo, con el dedo en la mano. Dígale, si yo no metiera mi dedo en la llaga de Jesús y si no metiera mi mano en el costado, yo no creeré. Y dice la palabra en el versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta es una poderosa palabra que nos hace reflexionar de lo que es y cómo funcionan las cosas en el espíritu y cómo funcionan las cosas con Dios. Nuestra naturaleza es siempre buscar la prueba, siempre buscar lo que justifica o lo que certifica lo que nos están diciendo. En un mundo lleno de traiciones, de mentiras, en un mundo lleno de personas que se encargan de estafar, que ya uno de todo el mundo desconfía, porque así es el ser humano. Imagínate la vida de Tomás cuando Jesucristo, o los discípulos, mejor dicho, le dicen que Jesucristo se apareció y que era el mismo Jesús que había estado con ellos. Él inmediatamente dice, no. Si yo no veo, yo no creo. Si yo no toco, yo no creo. Si yo no experimento, no creo. Imagínate que yo te diga hoy, allá detrás están cocinando un suculento plato de comida para que cuando salgas, que no es así, es solamente un ejemplo, para que cuando salgas te deleites. Es más, si son capaces de ir ahora mismo allá atrás, va a haber un exquisito plato. Pero ustedes dicen, pero pastor, yo no huelo nada. A mí nadie me ha dicho nada. Yo no siento nada. ¿Qué sucede? Eso es mentira, pastor, lo que usted me está diciendo. Ahora habrán aquellos que dicen, oye, el pastor quizás no se siente nada, no huele a nada, no se siente lo que están haciendo, si es pasta con carne o hallaca o no sé qué es lo que están haciendo. Pero yo creo que lo que el pastor está diciendo es verdad. Y yo voy a ir allá atrás y me voy a comer mi hallaca y me voy a comer mi plato con carne molida y pasta. Es muy diferente. Aunque no tenga las evidencias, que no me creas a mí no importa, porque hombre soy, pero que no le creas a la palabra, ahí hay un problema. Que el mismo Tomás, a quien se le había dicho que Jesús resucitaría, no lo creyera, ahí había un problema de incredulidad. Los mismos discípulos que compartían con él todos los días y junto a Jesucristo le dijeron, aquí vino Jesús, estaba la puerta cerrada y de repente desapareció, nos dijo que tuviésemos paz. Estaba aquí Jesús,
pero él no me creyó. Luego, él mismo experimentó lo que los discípulos le habían dicho. El mismo Jesucristo se le presenta y le dice, mira tú, igual antes le dice, tengan paz todos. Pero le dice, Tomás, ven acá, ¿cómo que tú no creas en mí? ¿Cómo que necesitabas evidencia para poder creer en mí? Y yo no te culpo si tú te sientes de esa manera. Por lo que te vengo diciendo, cuántas heridas, cuántas cosas has vivido que te ponen a pensar que todo lo quieres justificar. Ese milagro que sucedió, eso es mentira. Eso que pasó ese día en la iglesia, que quizás el Espíritu Santo te llenó y te caíste, eso es mentira. Mira cómo se cae toda esa gente ahí, eso es mentira. Mira cómo sucede, eso es mentira, porque hay algo en tu mente que no te está dejando ver lo sobrenatural. Podemos ver en la personalidad de Tomás, que era un hombre muy lógico. Un hombre que siempre le buscaba la razón natural a todas las cosas. Y se puede ver en su comportamiento con Jesús. Si lo hizo con el mismo maestro, con el Señor, con aquel que lo formó, que lo enseñó durante más de 3 años, imagínate en todas las áreas o otras áreas que pudiera tener en su vida. ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Estás dudando? ¿Estás creyendo? ¿Necesitas ver las marcas de Jesús para poder creer? ¿Necesitas ver el costado y meter su mano para poder creer? ¿O hoy te vas a mover en fe y vas a aceptar que Jesús es tu Salvador? Dáselo fuerte a Él, vamos. Como te dije, Satanás es el padre de la mentira. Y dice en Juan 8, versículo 44, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. ¿Quién ha sido el diablo? Un asesino. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él es el que gobierna. Dice la palabra que él es el que está todavía influyendo en muchas personas. Y por eso es que se le hace difícil al ser humano creer las cosas sobrenaturales de Dios. Pero te recuerdo que Jesucristo, que Dios mismo, no es Satanás. Satanás es una creación de Dios. Satanás es algo que creó Dios, es alguien que creó Dios. Mas, sin embargo, él perdió su autoridad. Él fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. Dios no tiene nada que ver con Satanás ni con los mentirosos. Lo que habla Jesús es verdad. Lo que está diciendo Jesús es verdad. Los que dan testimonio de Jesús hablan verdad. Los que hablan de los milagros de Jesús hablan la verdad. Amén. Aleluya. Vamos, si lo puedes leer, dáselo fuerte a Él. Señalar a Tomás por no creer inmediatamente puede ser muy fácil. Hace incrédulo. Mira, estuvo ahí con Jesucristo y no creyó, ese incrédulo. Es fácil. Pero a veces nosotros negamos a Jesús de otras maneras. A veces nos comportamos como Tomás, inesperadamente o inconscientemente. Eres un buscador de pruebas para creer en Jesús. ¿Cuántas preguntas pasan por tu mente que te han hecho dudar en algún momento? En algún momento de tu vida, en algún momento pasaste algo tan difícil que posiblemente dudaste de quién era Jesús. Cosas que te dicen, cosas que tú dices, no, yo tengo que ver eso. Tengo que experimentar eso para ver si es verdad o no es verdad. Y Dios no funciona así. Dios es al revés. El ser humano, lo natural del humano, quiere ver para creer. Pero Dios te quiere ver al revés. Quiere que tú creas para que veas. Te lo repito. Hay gente que quiere ver, palpar, tocar, oler para creer. Pero Dios quiere que tú creas para que puedas ver tu milagro. Hoy tienes que salir de este lugar con una fe, pero una fe tan activa que puedas ver tu milagro. Amén. Aleluya. Y la que tienes a tu lado, ¿estás creyendo? Bueno, vamos a sumergirnos en esta emotiva predicación porque solamente esto es el comienzo. Hay un camino que Tomás, por donde pasó Tomás para creer en Jesús. ¿Dónde comenzó Tomás? En la incredulidad. Diga conmigo, Tomás comenzó en la incredulidad.
Pero ¿qué llevaba a Tomás a la incredulidad? Número uno, sus sentidos. Sus sentidos eran la barrera, sus sentidos naturales fueron el obstáculo para poder apreciar la sobrenaturalidad de Jesús y ver la resurrección de nuestro Maestro. Dice la palabra, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿De qué estaba hablando Tomás? De sus sentidos físicos. Tomás estaba hablando del tacto, del sentido del tacto. Estaba hablando de palpar, estaba hablando de tocar. Pero esos mismos sentidos que nos sirven para muchas cosas, porque Dios mismo lo creó, no le estaban sirviendo a Tomás para acercarse a Jesús y para que se le revelase aquel que había resucitado. Esos mismos sentidos a veces nos apartan de las cosas sobrenaturales. Porque a Dios no se puede discernir con lo natural. A Dios hay que discernirlo con lo sobrenatural. No es el sentido del tacto lo que te va a revelar a Jesús. Lo que te va a revelar a Jesús es discernir, dejar esas ideas, dejar la lógica, dejar la razón por sentidos espirituales. Y decirle a Dios, Señor, yo quiero ver lo espiritual. Quiero estar en el espíritu para ver lo sobrenatural. Tus sentidos tienes que dejarlo a un lado hoy. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Muévete en el espíritu. Amén. Y voy a respaldar esto. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, porque para él son, diga conmigo, locura. Para Tomás en ese momento era una locura. Para cualquier hombre natural es una locura decir que aquel que había muerto en esa cruz era algo que estaba a voces en la región, en Jerusalén, que habían crucificado a Jesús, el que se llamaba el Mesías, así decían ellos. Aquel que se hacía pasar por el Mesías, así decían ellos. Y ellos entristecidos vieron cómo fue azotado Cristo, vieron cómo fue escupido, cómo fue derrotado, entre comillas. Todas esas cosas las vio Tomás. Y vio cómo Jesucristo en su pasión fue y murió en esa cruz. Todos decían que había muerto. Posiblemente él de lejos también vio que había muerto Jesús. Y de repente que se le aparezca otra vez. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Esto es un fantasma. Y eso era lo que pensaban todos los de afuera, porque hay argumentos aún hoy en día que dicen que Jesucristo no fue Dios reencarnado, sino que era como un fantasma, y eso es falso. Y de hecho, esta historia de Tomás justifica de que Jesucristo sí fue aquel que resucitó, sí fue aquel que volvió a su cuerpo, pero completo en su espíritu, en su alma. Resucitó. Pero en la mente de Tomás, en su razón, no le entraba, no le cabía la lógica que le dijera cómo es posible que alguien que murió resucitara. No había una lógica que se lo explicara y es que no iba a encontrar jamás la lógica. Por eso es que no hay muchas explicaciones de las cosas sobrenaturales, porque esto es por fe. Esto es por fe. Tú debes creer por fe. La fe te hace creer que Jesucristo sí resucitó. Ahora, en la mente de Tomás, esto no pasaba. Él dijo, yo tengo que ver, yo tengo que tocar, yo tengo que hacer algo. Porque lo veía desde la manera natural. Pero yo hoy declaro que sobre tu vida se abre tu vista espiritual. Tus sentidos espirituales se abren para que hoy Dios tenga un encuentro contigo como aquel que tuvo con Tomás. Para que Dios hoy tenga un encuentro contigo y aún sin tocar, aún sin meter tu mano en el costado, puedas reconocer que Jesús es tu Salvador. Amén. Dice la palabra en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y aquí al final dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diga, los pensamientos de Dios son más grandes
son más altos, son inexplicables. Dígale, no son como los niños. La manera de conectar los cables en el cielo. Y yo hablo de que esta experiencia para Tomás era como un cortocircuito en su mente. Ustedes han visto cables pegándose de diferente polaridad, como echan chispas, cómo comienzan a batirse unos con otros y pueden ocasionar algún desastre en cualquier lugar. El Señor reprenda. Bueno, así tendría que haber sido los cables dentro de Tomás, por decirlo de alguna manera, su cerebro buscando la lógica, buscando los cables, echando chispas. Lo que pasa es que los cables allá en el cielo no se conectan igual que aquí en la tierra. Dios los conecta de una manera que nosotros no entendemos. Mientras nosotros conectamos positivo con negativo, allá en el cielo no sé cuál es la estrategia que usan o no sé cuál es el modelo que usan, pero es inexplicable para nosotros. Jamás podrás encontrarle la lógica a lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que Dios va a hacer en este lugar hoy o el milagro que Dios tiene preparado para ti este día, este mes, este año. Pero debes creer que Jesús es el Jesús de los milagros. Él hace milagros hoy y lo hará por siempre. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Dígalo conmigo, porque por fe ando y no por vista. Dígale, ando por lo que creo, no por lo que veo. Y este es el principal argumento en contra de lo que le sucedió a Tomás. La incredulidad, la curiosidad de querer demostrar que tenemos razón. Pero ¿cómo tú comienzas a debatir o a rebatir lo que Dios está haciendo en tu vida? Hay gente que no logra entender por qué almas se convierten de tal manera o personas se convierten de tal manera de las drogas, de la prostitución. Dejan de sus antiguas vidas para vivir una vida en Cristo Jesús. Y sus amigos, sus compañeros, las personas que estaban cerca no logran entender por qué. ¿Qué lo mueve a acercarse tanto a Jesús y dejar su antigua vida? Es que es algo que no se te puede explicar solamente con palabras, solo con las escrituras, es verdad, pero tiene que haber una revelación. Tienes que pedirle a Dios de que abra estas escrituras a tu entendimiento, de que te revele qué es lo que hay en las cosas de Dios y en las cosas del Espíritu. No seas más de aquellos que están alejados de Dios, aquellos que no están procurando entender lo sobrenatural, la gloria, lo que Dios puede hacer. Tus sentidos no pueden ser el obstáculo para que te acerques a Jesús. Vamos al punto número 2. El camino de Tomás para creer verdaderamente. Número 1, sus sentidos fueron un obstáculo. Y en su incredulidad, obviamente, esto no le ayudaba para nada. Número 2, un encuentro con las marcas de Jesús. Primero no creía, no entendía. Su lógica y su razón no lo dejaba avanzar. Luego, cuando está reunido otra vez con los discípulos, viene el mismo Jesucristo y se encuentra con Tomás. Te lo voy a leer de nuevo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, se acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué le dijo Jesucristo al final? No seas incrédulo, sino creyente. No sé cuántos de ustedes han leído esta palabra y se habrán dado cuenta de que acá se demuestra la omnipresencia de Dios. Estaba Jesucristo el día que Tomás estaba hablando y diciendo que tenía que ver las evidencias. ¿Estaba Jesucristo ahí? No estaba. ¿Quiénes estaban? Los discípulos. Pero entonces, ¿cómo viene luego Jesucristo y le dice, mira, Tomás, prácticamente le dijo esto, tú estabas hablando que no creías, que tenías que ver, que tenías que tocar. ¿De dónde escuchó eso Jesucristo? Acá se demuestra la omnipresencia de Jesús. Aunque no lo vimos en las Escrituras, aunque no dice que Jesucristo estaba ahí, realmente sí estaba. Jesucristo realmente estaba escuchando, estaba viendo todo lo que sucedía, porque Jesucristo es Dios mismo. Y más que cualquier evento o cualquier cosa que podemos dejar pasar en este evento histórico, podemos ver de que el mismo Jesucristo con este atributo demostraba su deidad.
Porque los judíos decían que no era Dios, que era un profeta, otros decían que era un fantasma, otros decían, pero que él haya escuchado sin estar. Es un atributo que solamente tiene Dios. Solamente Dios tiene el poder para escuchar y estar en todo lugar, para verte en todo tiempo, para escuchar tus oraciones en todo momento. Así que la deidad de Dios se manifestó en Tomás y Tomás solamente quedó perplejo de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo me estás hablando algo que no escuchaste o que no estabas en ese momento? Señor mío, él le dijo, Señor mío, Dios mío. Esta connotación tiene dos significados. Cuando él le dice, Señor mío, le estaba diciendo, tú eres mi dueño. Y cuando le dice, Dios mío, estaba reconociendo la deidad de Dios en ese momento. Algo que los judíos no reconocían. Cuando tú tengas un encuentro con Dios, le vas a decir, Señor, tú eres mi dueño y tú eres mi Dios, porque tú eres el creador del cielo, la tierra y de todo lo que en ella hay. Tú eres el creador de mi vida. A Tomás no le quedó otra. No le quedó otra manera que reconocer que Jesús era Dios. Pero además de esto, puedo darte otra enseñanza en este fragmento bíblico. Dice que el mismo Jesucristo le mostró sus marcas, le mostró sus heridas, le mostró lo que él había hecho por toda la humanidad. Hay un encuentro que tú tienes hoy con Dios, un encuentro con sus llagas, un encuentro con sus heridas, un encuentro con sus marcas en el costado, un encuentro que te recuerda a través de estas escrituras lo que hizo Jesucristo por ti. Él murió y murió por algo muy importante por ustedes y por mí. Ese encuentro de Tomás tuvo que haber sido algo muy emocional. Cuando hablo de emocional, aunque no lo describe la Biblia, puedo imaginarme a Tomás llorando porque se había equivocado, porque había pedido una prueba de algo de lo cual ya se le había hablado. Imagínate a Tomás en ese momento cuando el mismo Jesús se le aparece y le dice, bueno, pon aquí tus dedos, pues, pon aquí tu mano. Imagínate el llanto de Tomás en ese momento. La atmósfera que se tuvo que haber armado en ese lugar. Porque no solamente era ver las marcas, era recordar lo que Jesús había hecho. Porque no solamente es ver, es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Este día que estás hoy acá, aunque quizás no estás viendo las marcas de Jesús, puedes recordar lo que Jesús hizo por ti. Murió por ti. Murió por ti. Haga así, murió por mí. Murió por la humanidad. Porque Él me ama. Yo quiero aprovechar este momento. Que cierres tus ojos y repitas conmigo. Señor Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Ayúdame a caminar rumbo a ti, Señor. Eres bueno y estarás conmigo hasta el fin del mundo. No puedes enfocarte en las heridas de hoy. Tomás estaba enfocado en las heridas de hoy. Pero recuerda que hubieron unas heridas en el pasado que tienen el poder para sanar las heridas del presente. Las heridas de Jesús, los latigazos hacia Jesús, lo que experimentó Jesús, tiene el poder de sanarte hoy, de sanar tu alma, de sanar tu cuerpo, de sanar tu espíritu, de traer libertad y sobre todo de traer salvación y vida eterna. No te enfoques en lo que pasó. Enfócate que Jesús está con los brazos abiertos hoy para recibirte de nuevo, para llevarte a creer. Porque esa exhortación que le hizo Jesucristo a Tomás no fue cualquier cosa. Le dijo, ya no seas incrédulo, ahora comienza a creer. Si hasta hoy eres de lo que no creían, si hasta hoy todavía había sesgos de incredulidad en ti, pues deja esa incredulidad atrás y comienza a vivir bajo aquella fe que el mismo Jesucristo le incentivó a ir detrás de ella a Tomás. Repítelo conmigo, yo seré de los que creen. Es un fuerte aplauso de mí.
Dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque algunos se preguntarán, pero ¿por qué Dios hizo o le cumplió este capricho a Tomás? Cuando era algo como retador, era algo así como que, ¿y acaso a ti no te enseñaron lo que había de suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Tomás, por qué Jesús le cumplió lo que Tomás estaba pidiendo, lo que Tomás estaba hablando? ¿Acaso Jesús le cumplió un capricho a Tomás? Y no fue así. Sencillamente esta palabra nos demuestra que aunque nosotros no creamos, que aunque quizás la humanidad sea infiel, aunque la humanidad no se muestre en fidelidad, Jesucristo no va a ir en contra de su palabra. Porque dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto, más que probarle a Tomás lo que había sucedido, era una prueba del amor de Dios sobre Tomás, para que Tomás no se decayera espiritualmente, para que Tomás no se fuese a la muerte espiritual. Era una demostración de Dios y de Jesús en este caso, para decirle a Tomás, mira, lo que sucedió, lo que te dijeron es verdad, pero es hora de que comiences a creer y de que apartes tu incredulidad y de que apartes todo aquello que no te deja ver lo sobrenatural de Dios. Número 3, y con esto finalizo. De ver para creer a creer para ver. Dijimos que los sentidos de Tomás obstaculizaban la credulidad, creer, tener fe. Luego, ¿qué sucedió con Tomás? Tuvo un encuentro con las heridas, con las marcas. Y ahí fue que se le reveló realmente de que lo que estaban hablando era verdad y de que Jesucristo era Dios porque había resucitado. Pero luego de esto, Tomás pasó de ver para creer a creer para ver. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y al final dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que dice, bienaventurados y creyeron. Las marcas en el cuerpo de Jesús, vistas por Tomás, inclinaron la balanza para creer. Reconoció a Jesús como su dueño, como te dije anteriormente, como su dueño y como su creador. Hubo reconocimiento de la deidad. Y esto lo justificamos con Filipenses 2:11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan, que es el que escribió este libro de Juan, del Evangelio de Juan, nos hace una nota al final y dice, bienaventurados los que vieron y creyeron. Hay otra versión que dice, dichosos los que no vieron, y creyeron. Esta traducción nos habla de la felicidad, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, para ti, Alas, y para mí. Que aunque no estoy viendo, dígalo, aunque no estoy viendo, estoy dispuesto a creer. Es una dicha lo que debe sentir nuestro espíritu. Es un gozo lo que debe sentir nuestro espíritu. Porque por más difícil que sea tu vida, has creído y has permanecido. Y aquellos que nos acompañan por primera vez, si eres capaz hoy de creer sin ver, serás bienaventurado, serás gozoso, serás dichoso. Dios hoy no te está pidiendo que toques los clavos en la cruz. Dios hoy no te está pidiendo que toques las heridas de Jesús. Dios hoy no te está pidiendo que toques con tu mano aquella costilla traspasada, aquel costado que fue traspasado con una lanza de un romano. Dios hoy no te está pidiendo como Tomás. Dios hoy lo que te pide es que abras tu corazón y lo dejes entrar a Él. Dios te está diciendo que seas capaz de creer sin las evidencias. Que seas capaz de dar un paso al frente y decir que Jesús es tu Salvador. Porque lo crees. Porque tu fe te hace mover sin ver. Que le puedas decir a Dios hoy, yo abro mi corazón aunque no te estoy viendo. Porque esa es la pregunta que se hace la humanidad y otras religiones.
¿Cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Cómo puedes creer en un Dios invisible? Decían en el Antiguo Testamento algunos. ¿Cómo son capaces de creer en algo que no ven? Porque hay la seguridad, hay la confianza y la firmeza. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy debes tomar la decisión de seguir a Jesús. No por lo que estás esperando de Él. No por las riquezas ni la recompensa. No por el milagro que Dios te va a hacer hoy. De seguir a Jesús, no porque te da o no te da. Seguir a Jesús porque sencillamente tienen que creer en Jesús. Seguir a Jesús porque es tu Salvador y debes creer que Jesús es tu Salvador. Seguir a Jesús porque Jesús es tu Salvador y debes creer que Jesús es tu Salvador. La fe que te hace mover montañas. La fe que te hace vivir confiado de que Jesús estará contigo. Esa fe que te hace moverte, aunque otras personas no lo entiendan. La fe de saber que lo que está escrito, que la resurrección de Jesús fue verídica, que no hay nada, no hay alguna prueba que pueda ir en contra de la resurrección de Jesús, que para probarlo quizás no vas a tener un documento para decir es que es mi evidencia de que Jesús existe. Es algo que con palabras quizás no lo vas a poder explicar, pero el Espíritu Santo sí lo sabe explicar. Porque el Espíritu Santo es el que convence de error y de pecado. Quizás con pruebas no te las voy a poder dar hoy, más que estas palabras que te estoy dando de fe. Porque te predico esto con fe. Porque yo creo en Jesús como mi Salvador. Porque Jesús me rescató. Porque Jesús me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y hablo como aquel hombre, como habló Pablo, como habló Pedro, como habló Juan. Por fe. Creyendo en el invisible. Creyendo aquel que no veo, pero que sé que todos los días camina conmigo. Creyendo aquel que no veo, pero sé que es un Dios que hace milagros. Creyendo en Dios que me ama y te ama. Ese es el Dios que yo te puedo presentar hoy. Tú que vienes por primera vez, ese es el Dios que te puedo presentar hoy. Un Dios que me ama y que está dispuesto a amarte a ti. Un Dios que amó tanto a Tomás, que no lo dejó perderse en la incredulidad, sino que lo rescató de esas tinieblas donde estaba. Hoy posiblemente estás en esas tinieblas, porque aunque crees en Jesús para algunos, a lo mejor estás entre allá y acá, entre será o no será. Pero hoy Dios, como Tomás, se va a hacer presente en tu vida, no porque lo demandes como una prueba, sino porque Dios está dispuesto a hacer un milagro en ti. Porque tú te vas a mover en fe para activar esos milagros. Es muy distinto demandar una prueba a demandar un milagro. La prueba era para comprobar que Jesucristo había resucitado. El milagro es porque hay una demanda de fe de tu espíritu para Jesús. Y Jesús va a contestar tu llamado. Y Jesús va a contestar tus oraciones. Pero el principal milagro para Dios y para nosotros es que tú decidas hoy caminar al frente y decirle a Jesús, yo creo en ti, a pesar de que me señalen, a pesar de que me critiquen, a pesar de que mucha gente a mi alrededor no lo va a entender. Que puedas hoy disponer tu corazón, abrirlo, sin importar las marcas que tuviste en el pasado. Porque Jesucristo tuvo las marcas y le quedaron las cicatrices, aún en un cuerpo glorificado. Pero ¿sabes qué? Aunque hayan cicatrices, esas cicatrices, Dios las cerró. Y aunque te haya quedado la marca, Jesucristo la sanó. Porque el mismo Jesús tenía marcas en su cuerpo, pero estaban cerradas. Quizás hay marcas que no han cerrado en tu vida, pero el mismo Jesús está dispuesto a cerrarlas hoy. A cerrarlas hoy. A hacer un milagro para ti. Aleluya. No sé si puedes sentir, pero milagros ya están sucediendo.
milagros a todo aquel que escuche esta palabra. A todo aquel que está escuchando, porque hablo con fe. Donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Jesús presente. Y yo creo que Jesús está en este lugar para un día de milagros. El milagro que hubo en Tomás de resurrección, de aparecerse, de estar allí, se va a quedar corto por lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos y vamos a conectarnos un momento más en la adoración. Aleluya. Vamos, colócate de pie.